estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Bueno, pues bienvenidos a todos a este punto del 16 de mayo. Bienvenidos a los que estáis presentes aquí. Es una alegría tener gente que te está mirando. Y bienvenidos a los que están por Zoom. Y bueno, pues cada domingo estamos dentro de un misterio glorioso que es que lejos o cerca formamos parte del cuerpo de Cristo y de la Iglesia de Cristo. Entonces vamos a pasar al tiempo de la alabanza y antes de empezar pues me gustaría leeros algunos versículos del Salmo 103, conocidos por todos creo. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Bendecid al Señor vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Pues vamos a dar paso a las canciones. Ahí te doy al lado, pero no te preocupes que los traemos la puerta. Bueno, y viene yo. Rey, tú eres el Rey, lleno de infinito poder. Tú eres el Rey todopoderoso. Estamos aquí para celebrarlo, para levantar. Tú eres el Rey, lleno de infinito poder. Tú eres el Rey todopoderoso. Estamos aquí para celebrarlo, para levantar tu trono en medio de las naciones. Vamos ahí. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Reina con autoridad, su reino eterno es.
pueblo a llevar. Dile una vez más, Él es el Rey. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Así es, Señor. Declaramos eso, Señor, en esta noche. Tú eres el Rey. Tú eres el Rey, Señor. Fuerza das al que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Fuerza das al que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Mi Rey, Señor Dios fuerte, en ti confío siempre. Tú eres el eterno Dios, tú eres eterno Dios. No te fatigas, no te cansas, ante mi fuerza le darás. En su necesidad, tú le sostienes con tus alas. Fuerza das al que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Mi Rey, Señor Dios fuerte, en ti confío siempre. Tú eres el eterno Dios, tú eres eterno Dios. No te fatigas, no te cansas, ante mi fuerza le darás. En su necesidad, tú le sostienes con tus alas. En ti confío siempre, mi Rey, Señor Dios fuerte, en ti confío siempre. Tú eres el eterno Dios, tú eres eterno Dios. No te fatigas, no te cansas, al débil fuerza le darás. En su necesidad, tú le sostienes con tus alas. Al débil fuerza le darás, en su necesidad, tú le sostienes con tus alas.
siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré,
hemos cantado hoy, ¿no? Como siempre, dar gracias a todos los que están involucrados en que podamos disfrutar de estas canciones los domingos por la mañana. Muchas gracias a los técnicos que están ahí sufriendo como vamos, pero haciéndolo genial. Y también damos la bienvenida a los que os acabáis de, hace un rato que estáis entrando e incorporándoos, y también a los que se hayan incorporado por Zoom. Antes del pan y el vino me gustaría hacer una breve significación sobre el significado de la cruz. Y me gustaría centrarme en dos versículos que van a aparecer en la pantalla, que son los siguientes. 2 Corintios 5:21, que dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Estas afirmaciones un tanto fuertes de le hizo pecado y habiéndose hecho maldición, tal vez debemos entenderlas a la luz del énfasis que estos dos versículos hacen en la frase, que está puesta en rojo, por nosotros. Esto significa que Dios cargó en su Hijo el pecado correspondiente, el castigo, correspondiente a nuestro pecado en lugar nuestro. Y que Jesús nos redimió, es decir, nos liberó de la maldición de la ley que nos correspondía por nuestros pecados. Él llevó en nuestro lugar nuestra maldición. Y vemos además las consecuencias de esta acción de Cristo en nuestro lugar, a nuestro favor. En 2 Corintios, Cristo fue hecho pecado por nosotros, injustos, malditos y con una condena pendiente, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Gálatas, Cristo lleva la maldición con el fin de que nosotros pudiésemos heredar la bendición prometida a Abraham. El versículo 14, que sigue hasta el versículo 13, dice: a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu Santo mediante la fe. Ambos versículos nos indican que cuando estamos unidos a Cristo, convertidos en hijos de Dios por su muerte, se produce un misterioso cambio. Es decir, Él, Cristo, fue hecho pecado en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser justificados en su justicia o con su justicia. Y Él llevó nuestra maldición para que nosotros recibiésemos su bendición. Este misterioso cambio o intercambio, encontramos en él algo increíblemente maravilloso. Y es que nosotros no hemos hecho nada de lo que hemos recibido. Esto es justicia. Y que Cristo no ha hecho nada de lo que se le imputa. Esto es pecado. Así podemos entender que lo que se transfirió a Cristo en la cruz fueron las consecuencias legales de nuestro pecado. Romanos 6:23 nos dice: la paga del pecado es la muerte. Y Colosenses 2:14 nos dice que Cristo ha destruido el documento acusador que contenía cargos contra nosotros y los ha hecho desaparecer clavándolo en la cruz. Jesús, hermanos, aceptó voluntariamente la responsabilidad de nuestro pecado. Y gracias a nuestra pertenencia a Cristo, gozamos de una posición de justicia y de bendición delante de Dios. Bueno, estas son algunas de las cosas que obtenemos a través de la cruz de Cristo.
Vamos a orar por el pan y el vino y lo vamos a hacer de una manera diferente, si me lo permitís. Vamos a ver en las pantallas una oración escrita y la vamos a leer todos juntos. Si os parece, nos ponemos de pie. Os aviso que hay 2 quincenas, ¿vale? Entonces, si me seguís a mí en la lectura, pues podemos hacer esta oración juntos. Señor, venimos ante el pan y el vino profundamente conmovidos y en humildad, abrazando a Cristo, nuestra salvación, quien cargó nuestro pecado y quien tomó la maldición por nosotros. El bendito, justo y perfecto Cordero de Dios en nuestro lugar. Señor, te amamos porque tú nos has amado primero. Con este pan y vino reconocemos y aceptamos la muerte en la cruz de tu Hijo, que nos ha librado de la condenación eterna. Proclamamos que Él venció a la muerte y que volverá en gloria. En el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues mientras escuchamos la canción, vamos a tomar el pan y el vino. Emmanuel.
por transferencia bancaria o si lo habéis traído, podéis depositarla después en el lugar apropiado, al fondo del local. Y bueno, vamos a dar paso a la predicación. Seguimos entusiasmados en esta carrera que estamos con hechos. Y Ismael, ¿te importaría orar por Matt antes de su predicación? Y ya le doy paso al directamente. Damos las gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra. Muchísimas gracias porque no estamos solos, no estamos en una búsqueda de conocimiento, de búsqueda de respuestas, de responder inquietudes y dudas. No estamos solos, Señor. Tenemos tu palabra, tenemos también el Espíritu Santo y tenemos a los maestros, hermanos y aquellos que también nos enseñan después de haberse puesto también delante de ti para que seas tú el que les hables en primer lugar a ellos. Damos las gracias por este libro de Hechos, por todo lo que nos está enseñando, por esa transmisión del Evangelio de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, hasta llegar a nuestros días. Te damos las gracias, Señor, por Mar, por el tiempo que ha dedicado a preparar esta presentación que nos va a hacer. Gracias en primer lugar por tu palabra, por ese texto, pero gracias también por su dedicación, por su preparación. Te pedimos que le guíes, que le permitas transmitir del mejor modo posible aquello que tú has puesto en él, para que sea también de bendición a nosotros. Abre también nuestro entendimiento intelectual, pero a la par también nuestro corazón y nuestro entendimiento espiritual para que pueda ser esta palabra efectiva en nosotros. Te damos las gracias por todo ello y te agradecemos el tener esta oportunidad de escuchar. En tu nombre, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias o buscar el libro de Hechos, el capítulo 17, los primeros 9 versículos de este capítulo. Vamos a leerlos antes de empezar. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Pablo y Silas están en Macedonia y están persuadidos de que Dios les llamó allí para anunciar el Evangelio. En el capítulo 16 vimos que su testimonio dio mucho fruto. Lo vimos a nivel individual, en 3 personas: Lidia, la muchacha adivina y el carcelero romano. En el capítulo 17 vemos que también el Evangelio tiene mucho impacto, pero el enfoque es más en grupos de personas, sinagogas enteras, griegos adoradores de Dios, mujeres prominentes, e incluso en Atenas grupos de filósofos. Y a pesar del buen resultado, Pablo y Silas tuvieron que huir de Filipos. También tuvieron que huir de Tesalónica. Tuvieron que huir de Berea.
El Evangelio no deja a nadie indiferente. Hubo agitación, aceptación plena por parte de algunas personas y un rechazo enérgico por parte de otras personas. Martín Lutero dijo en una ocasión: en todo lugar donde el Evangelio de Cristo sea predicado con precisión y atrevimiento, siempre habrá conflicto. Cuando no hay agitación alguna ante nuestra proclamación del Evangelio, entonces tenemos que preguntarnos qué está ocurriendo. Es posible que estemos reduciendo el impacto de la ofensa de la cruz. Y esto es muy fácil de hacer. Basta con predicar de una manera imprecisa. Un evangelio, por ejemplo, que se limita a decir: Dios te ama, sin condiciones. El incrédulo escucha este mensaje y piensa: vale, si Dios me ama sin condiciones, el amor y la misericordia de Dios es tan grande, entonces yo puedo estar tranquilo. Yo no necesito arrepentimiento, no necesito pensar en cruces, en sangre de Cristo. Esas son condiciones. Dios me ama sin condición, me han dicho. A nadie jamás se le ha perseguido ni matado, como les pasó a Pablo y a Silas, por proclamar este tipo de evangelio. La verdad es que no es así. Cuando los ángeles anunciaron a los pastores el nacimiento del Salvador, les dicen: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Las buenas nuevas de gozo y paz son para personas en quienes Dios se complace. ¿Y en quién se complace Dios? En personas que han recibido a su Hijo, que han creído en Jesús el Mesías. Según Juan 3:16, sabemos que Dios ama a todos y a todo el mundo, pero la paz con Dios es para aquellos que están en Cristo Jesús, que le han recibido. Pablo hablaría del amor de Dios, por supuesto, en Tesalónica, pero explicaría el Evangelio concienzudamente, sin dejar absolutamente nada fuera. Y por eso se encuentra con mucha oposición. Como dice Pablo cuando les escribe un poco más tarde en su epístola a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 2:1. Nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Que Dios nos capacite a nosotros también para proclamar su Evangelio así en esta generación y a pesar de oposición. En Tesalónica empieza Pablo a predicar en la sinagoga, cosa que no pudo hacer en Filipos. ¿Por qué? Porque en Filipos no había sinagoga. Entonces aquí sí que hay. Y en el versículo 2 dice que discutió con ellos basándose en las Escrituras, que es un buen lugar para empezar, ¿verdad? Para demostrar que Jesús era el Cristo, el Mesías que sufrió, murió y resucitó. Como dice Jesús en Lucas 24, Moisés y todos los profetas escribieron acerca del Mesías. Pablo les dice que Jesús es el Rey. Y hablar así en una ciudad leal a Roma, diciendo que hay alguien más grande que César, te va a traer problemas, seguramente. Y así fue. En el versículo 6 dice: esos que han trastornado al mundo entero. Esta frase se puede entender de forma literal, pero también tiene un significado no tan literal. Simplemente les estaban acusando de montar una revuelta social. Alta traición a César. Por eso podrían ser ejecutados, igual que fue Jesús, que también fue acusado de sedición ante Pilato. Por un lado, como pueblo cristiano, se nos llama a ser ciudadanos respetuosos con la ley, no revolucionarios. Pero, por otro lado, la realeza de Jesús hace que, como súbditos leales a Él, tenemos que negarnos a conceder a cualquier gobierno o gobernante ese lugar supremo y obediencia total que le corresponden solamente a Él. Por ejemplo, en China sabemos que el gobierno prohíbe las reuniones clandestinas de iglesias, o sea, tienes que asistir a una iglesia oficialmente sancionada que está bajo el control del gobierno, ¿no? Y allí se dice lo que el gobierno permite que se diga. Entonces, si vas a otras iglesias clandestinas,
estás arriesgando muchas cosas, tu trabajo, tu libertad, tu familia, tu vida, puedes terminar en la cárcel y tenemos que orar por estos hermanos y estar admirados también de su valor, ¿no? Porque realmente están dando esa lealtad suprema a Jesús y no al gobierno. En Occidente tenemos una cultura distinta, de momento, por lo menos, democrática y multicultural. Incluso aquí, insistir en que solo hay un rey invita a la crítica y te miran de reojo el rechazo. Decir que hay que arrodillarse delante de alguien, ¿no? Cuando en Occidente no nos queremos arrodillar delante de nada, ni de autoridades culturales, ni morales, ni siquiera a veces las legales. Esto es situarnos en contra de la mentalidad que permea nuestra sociedad. Yo soy rey de mi propia vida. O sea, que en lugar de cantar la canción que hemos cantado, Él es el rey, diría, yo soy el rey. No, así, mi vida. El apóstol Pedro describe a Jesús como una piedra sobre la que muchas personas tropiezan y caen. Y en aquellos tiempos tropezarían muchos con Cristo porque se daban cuenta de que, claro, si yo recibo a Cristo, si amo a Cristo, si creo en Cristo, si confieso a Cristo, entonces esto me va a meter en líos porque yo tengo que dar mi lealtad última a Roma, al César. Hoy día muchos tropiezan con Cristo porque va en contra de su filosofía personal, de que yo gobierno mi vida, yo decido, yo gestiono las cosas, yo soy. Nuestro mensaje a esta cultura tiene que ser yo sirvo, yo me someto, yo adoro al verdadero rey, es el verdadero yo soy. En nuestro texto encontramos 4 grupos. Primero Pablo y Silas, un grupo pequeño. Luego los maestros judíos de la sinagoga tesalonicense. Luego los tesalonicenses que se convierten, entre ellos algunos judíos y bastantes hombres y mujeres griegos. Y luego tenemos la multitud, y dentro de esa multitud también la turba. Pensemos primero en las multitudes. Las multitudes sabemos que se pueden alborotar con facilidad. Siempre habéis oído, habéis visto cómo funcionan los hooligans, ¿no? en los partidos de fútbol, ¿no? que alborotan. En Estados Unidos hay protestas por causas diversas, legítimas, muchas de ellas, que son pacíficas, pero de repente llegan gente de otras ciudades que vienen para justamente alborotar y llevar la cosa que tenga otra dinámica, una dinámica violenta, ¿no? En Internet hay multitudes de personas que están siguiendo a los influencers, seguidores que se dejan arrastrar por los propósitos o las opiniones que tienen otras personas. Sabemos, por lo que vamos a ver en Berea la semana que viene, que tenemos que tener capacidad de juicio, de pensar por nosotros mismos, ¿no? No necesitamos que una multitud nos lleve hacia una conclusión o hacia otra. En Éxodo 23:2, el Señor le dijo al pueblo de Israel, no seguirás a la multitud para hacer el mal. O sea, que lo hagan muchos no hace que algo sea bueno, ¿no? Y habría sido bueno en esta situación que hubieran seguido este consejo en la sinagoga de Tesalónica. Se podrían haber acordado que fue la multitud la que apedreó a Esteban. La multitud que aclamó a Jesús cuando entraba triunfalmente a Jerusalén fue la misma multitud que unos días más tarde reclamó su crucifixión. Con demasiada frecuencia los que siguen la multitud se terminan liando. Están confundidos. Han de creer a los maestros judíos y defender con lealtad la ley y la tradición de sacrificios de animales, o deben creer esta nueva enseñanza cristiana de libertad en Cristo. Hay confusión, incertidumbre. Y frente a esto, Pablo, ¿qué hace? Pues Pablo, aunque le persiguen, le ridiculizan, le amenazan, le atacan, le meten en la cárcel, él se mantiene firme. No se mueve de su creencia firme, en lo que él sabe que es verdad. Y Jesús es el Cristo. Los maestros judíos estaban llenos de envidia después de escucharle
enseñar y predicar durante 3 semanas. Vaya respuesta, ¿no?, al Evangelio. Nosotros en casa tenemos una gata. Me ha dado permiso mi mujer para compartir esto. Y por las tardes, noches, normalmente, si todo va bien, nos relajamos un poquito, nos sentamos en los sillones y estamos en 2 sillones, uno cada uno, y de repente aparece la gata. Y entonces es como que ella empieza a mirar y tiene una decisión y tal, y se tiene que ir con uno o con el otro. Y bueno, no sé si para mal o para bien, pero casi siempre se viene conmigo. Entonces, mi mujer me mira con unos ojos llenos de envidia pura, ¿no? Porque dice, yo quiero que la gata me quiera y quiero hacerle cariño, ¿no? Bueno, la envidia es muy mala. Pero por lo menos en casa no llegamos a los extremos que llegaron los judíos. Ahí sí que la envidia tuvo una fuerza tremenda, muy, vamos, desastrosa. Estos líderes judíos se movían por la ambición. Ellos querían que los gentiles que asistían a la sinagoga se convirtiesen a su enseñanza, que estuvieran bajo su autoridad. Y entonces la enseñanza de Pablo, que les resulta tan interesante y atractivo, les parece horrible. Ellos tienen envidia. Los judíos de Tesalónica se aferran a su religión, insisten que observar la ley, valiéndote del esfuerzo humano, te va a llevar a aceptación con Dios. Piensan que obediencia y sacrificios, con obediencia y con sacrificios, perdón, el pecado está más o menos solucionado. Ese no es el gran problema. El gran problema es Roma. Y estamos subyugados a Roma y necesitamos que venga un Mesías para liberarnos de este problema. El arrepentimiento, bueno, sí, pero lo más importante es eso. No necesitamos un Mesías que sufra, que muera, que resucite para acabar con nuestro pecado. Nosotros nos vamos a apañar con los mandamientos. Entonces dicen, adiós, muchas gracias, Pablo, se le quieren quitar del medio. En el capítulo 17 vamos a ver otros grupos de gente, filósofos griegos que razonan acerca de Dios y piensan que eso también es suficiente. Otros veremos que creen en la idolatría, que son dioses poderosos pero con defectos. Estos son dioses de alguna manera manejables, se puede negociar con ellos. No solo permiten, sino incluso alientan la inmoralidad sexual. En cada caso, cada grupo, tanto los judíos como los gentiles, su religión, en lugar de acercarles a Dios, hace justamente lo contrario. Sirve de obstáculo a un verdadero conocimiento de Dios. Porque nada puede la religión humana contra el gran problema del hombre, que es el pecado. En el césped de nuestro jardín tengo un problema. Yo quiero que salga un césped verde, hermoso, que sea la envidia de lo que tengo. Pero hay muchas malas hierbas. No sé si conocéis este problema, pero bueno. A veces paso el cortacésped encima y el trozo que hay atrás es pequeñito, entonces en 25 minutos más o menos termino con el problema. O eso pienso, ¿no? Además, parece muy vistoso, ya no se ven prácticamente las malas hierbas porque se corta toda la parte de arriba. Pero a los 2 o 3 días vemos que el problema no se ha alcanzado. Solo estaban disimulando, estaban esperando su momento y vuelven a crecer, más grandes, más feas, más fuertes que nunca, ¿no? Lo que yo tengo que hacer, si quiero hacerlo correctamente, es una labor mucho más difícil que los 25 minutos de pasar de cortacésped. Yo tengo que ponerme de rodillas, que ya me cuesta, sacar las herramientas, ponerme a cavar en cada punto y arrancar la mala hierba con la raíz intacta. Entonces, ahí tenéis una demostración de que alguna vez lo he hecho. Pero, ¿cuánto me cuesta y cuánto sufro para hacer eso? Para hacer esa limpieza en profundidad. La religión de los judíos de Tesalónica era como yo cuando paso el cortacésped y piensas que has terminado con el problemilla del pecado. La religión humana reviste al pecado y al pecador para que parezca más arreglado, más santo, con leyes, rituales, sacrificios, ceremonias. Pero, como las raíces de las malas hierbas, las raíces del pecado permanecen y vuelven a manifestarse. Hace falta que el jardinero divino
arranque de cuajo todas esas raíces de pecado para que el corazón del ser humano pueda ser algo realmente sano, hermoso y completo. No sé si conocéis al teólogo Karl Barth, un teólogo suizo del siglo XX. Él escribió un capítulo de un libro que titulaba así: La revelación termina con la religión. La revelación termina con la religión. Y él planteaba la religión como cada esfuerzo humano de razonar acerca de Dios y llegar a un entendimiento de quién era, ¿no? Cuando la revelación es al contrario, cuando no somos nosotros quienes razonamos, sino Dios quien nos informa, quien nos hace ver realmente quién es y cuál es su plan. Los judíos de Tesalónica, por ejemplo, estaban aferrándose a un sistema religioso en el que había mucho razonamiento humano. Pablo está compartiendo con ellos revelación, lo que Dios ha revelado en Cristo Jesús. Entonces ellos dicen: preferimos lo antiguo, preferimos lo nuestro. Deciden quitarle a Pablo y a Silas del medio. Entonces, ¿qué mejor manera que ir a la plaza pública y alquilarte una turba, ¿no? Llevaron algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Al hacer esto, estos supuestos líderes religiosos estaban con injusticia queriendo restringir la verdad. Es lo que Pablo nos dirá en Romanos 1. Esa verdad de que Jesús nació, vivió, murió, resucitó, ascendió, que es el Cristo prometido, es el Rey de Reyes. No solamente nos cuenta la verdad, sino que Él mismo es la verdad. El reino de Cristo está abierto a todos los que creen en Él. Nadie está más allá del alcance del amor de Dios. Pero hay que recibirlo, hay que amarlo, no hay que restringirlo, como hacían estos. La invitación al reino de Cristo es inclusiva, todos pueden venir, pero también es exclusiva porque solo puede haber un rey en el corazón de cada persona. En el versículo 6, que viene aquí, acusan a Pablo y a los suyos de causar problemas. Están actuando contra los decretos del César, están diciendo que hay otro rey, Jesús. Ellos se quieren desmarcar, se quieren distanciar de estos cristianos que eran, a fin de cuentas, judíos, cristianos, pero eran judíos. Entonces, no querían que las autoridades confundiesen este grupo con nuestro grupo. Querían crear distancia. Y luego pensaba en esta frase que dicen, han trastornado al mundo. Por un lado, es una frase de acusación en contra de ellos, ¿no? Pero, por otro lado, pienso que tampoco es que necesariamente sea tan malo que se diga esto de los cristianos. ¿No sería genial si los cristianos hoy día tuviéramos fama de trastornar el mundo, de llevar a gente a ver que en realidad no están tan libres como piensan, sino que realmente están esclavizados al pecado, que necesitan a Jesús? ¿Estas verdades las proclamamos desde los tejados o se quedan en un susurro apenas audible? Deberíamos de estar trastornando al mundo para bien. ¿Es así en nuestra vida? Y esto me lo pregunto a mí mismo, desde luego. Los judíos dicen que Pablo dice que hay otro rey. La verdad es que no dijo exactamente eso, donde se ha puesto ahí en negrita lo que dijo. Pablo dijo, este Jesús a quien yo os anuncio es, no dice otro rey, es el Cristo, es el rey. Hay mucha diferencia. Tan solo hay un rey en el universo. Como nos dice Pablo en 1 Timoteo, capítulo 1, Jesús es el Rey, eterno, inmortal, invisible. Y en el capítulo 6 de la misma epístola, Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, como también dirá Juan en Apocalipsis. En el Antiguo Testamento, el Mesías sería rey, eso lo sabemos que lo esperaban. Entonces en Juan 1, cuando Natanael se encuentra con Jesús, dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús dice que su reino está entre nosotros. El Evangelio proclama el reino de Dios, y el rey de ese reino es Jesús. Jesús hace su entrada en Jerusalén y le aclaman como rey. Y él se niega a decirles que se callen,
porque no están equivocados. Tienen razón. Incluso Pilato, cuando escribe en el letrero sobre la cruz, este es Jesús, el Rey de los judíos. Sin embargo, el reino que esperaban y buscaban muchos judíos, en Tesalónica, por ejemplo, y en muchos otros sitios, no llegó de la manera que se imaginaban. Esto también sabemos que les ocurrió a los discípulos a lo largo de los años que estuvieron cerca de Jesús. Y lo vemos justo al final de su estancia en la tierra. Jesús, cuando está a punto de ascender al cielo delante de los ojos de sus discípulos, tienen ellos la oportunidad de hacerle una última pregunta. Y de todas las preguntas que le pudieran haber hecho, ¿cuál es? Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Era la gran preocupación de su corazón. Esto era lo que más deseaban. Y Jesús les contesta: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos hasta los confines de la tierra. El reino, es decir, el reino que vosotros estáis imaginando, no es el mismo reino que yo estoy inaugurando. Yo subo arriba para asumir mi cargo de rey cósmico a la diestra de Dios. Voy a ser coronado rey como rey del universo, donde toda autoridad sobre el cielo y la tierra se me ha dado. Mi reino es real, pero no es un reino todavía visible aquí abajo. Vuestra tarea es ser testigos, hacer que mi reino invisible sea visible a todos. Jesús está al mando de todo el universo y esto supone una amenaza a todos los gobernantes terrestres que no quieren rendir cuentas al Rey de Reyes. Resulta curioso que la mayor amenaza a las autoridades viene de un humilde carpintero que nunca tuvo a su disposición ni ejércitos, ni palacios, ni grandes recursos económicos terrestres. Un rey, como hemos cantado, dispuesto a lavarles los pies a los discípulos. En Juan 13:3 dice: Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, eso es curioso que nunca me había fijado en esto, que justo antes de lavarles sus pies, es consciente de toda esa autoridad, toda esa riqueza sobre la que él va a estar presidiendo, ¿no? Que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó Jesús de la cena, echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Una tarea reservada a los siervos más humildes. Suponía una vergüenza que un maestro se rebajase de esa manera. Y Pedro, en su línea, por lo menos su línea antes de Pentecostés, objetó. Pedro dice: no. Y estoy parafraseando, pero bueno, dice: esto está por debajo de ti, Señor, no lo voy a permitir. Tú no vas a hacer esto. Entonces Jesús le contesta: Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Jesús le está intentando hacer ver a Pedro, como en otras muchas ocasiones, que si el Hijo de Dios no se humilla y asume como suya nuestra vergüenza, muriendo en la cruz, ni Pedro ni nadie se iba a salvar. Stephen Lungu, un evangelista de Zimbabue, que tiene un testimonio fuera de serie. La verdad es que os recomiendo que leáis el libro. Está en inglés, no sé si está traducido, pero es estupendo. Él dijo que Jesús se convirtió en un don nadie para que yo pudiera ser alguien. Y esto es justamente lo que molesta a los maestros judíos en Tesalónica. Su Mesías no podían asumir en ningún momento que su Mesías pudiera ser un don nadie a ojos del mundo. Pero este rey siervo murió y resucitó, y es soberano sobre todas las cosas. Nadie en la historia del mundo pudo hacer lo que hizo Cristo. Al morir y resucitar, Él sí que pudo declarar que todas las cosas están bajo su potestad: la tierra, el cielo, la vida y también la muerte. Ningún otro rey en la historia del mundo ha dicho: venid a mí y yo os haré descansar, porque ningún otro rey puede decir eso. No lo pueden ofrecer. Solo hay uno.
Y solo Jesús pudo decir en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es fácil confundirse, tan fácil vivir como si yo estuviera gobernando mi vida. Pero tan solo viviendo bajo el gobierno de Jesús, en nuestras vidas podemos encontrar cosas como gracia, paz, amor verdadero, vida eterna. Esos son dones que no se encuentran en ningún otro sitio. No busquemos en otros lugares lo que solo se encuentra en el reino del único Rey. Y me gustaría que cantáramos todos juntos una canción. Que voy a intentar tocar y cantar aquí también. El Rey Siervo. Por una vez
Blanca va a decirnos los anuncios que tenemos pendientes. Gracias, Marisa. Buenos días a todos. Mar, ha sido una alegría verte cantar después de tanto tiempo. Una maravilla. Ojalá podamos repetirlo más domingos. Bueno, vamos a los anuncios. Ya se ha abierto el campamento de Pinos Reales, como sabéis, se os anuncié hace unas semanas. Y pues hay 2 campamentos para chavales en el mes de julio. La primera semana del 3 al 6 de julio para chavales de 6 a 12 años de primaria y del 8 al 11 de julio de 13 a 17 años de secundaria. La inscripción empieza mañana mismo y será hasta junio. Las plazas son muy limitadas debido a la situación y la forma de inscripción es escribir un correo electrónico a la dirección que tenéis en la pantalla, indicando el nombre del niño, su fecha de nacimiento y un teléfono. Y ellos se pondrán en contacto con vosotros por riguroso orden de llegada de los mensajes. Y el segundo anuncio que tengo es el sábado que viene, el día 22 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, se celebra el encuentro mensual de GBE Madrid. Está dirigido a adolescentes de 12 a 18 años y este mes el tema será los sentimientos y el título Haz lo que sientas. El encuentro será por Zoom, como todos estos últimos, y el enlace se enviará a través de los grupos de WhatsApp en el que están apuntados los adolescentes. Y nada más, ya la semana que viene nos volvemos a ver. Muy bien, pues solamente recordaros que a la vez que estamos nosotros aquí reunidos, pues hay grupo de escuela dominical en el parque, o sea que este ministerio sigue adelante y de verdad que requiere la oración y el compromiso de todos nosotros con nuestros niños. Y solamente deciros que el Señor sea vuestro y nuestro Rey durante esta semana y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén.